teniendo en consideración lo conversado en el video anterior, quiero que tengamos en claro un par de cosas. No es que una cámara sea mejor que la otra, sino que los parámetros que modifican a una o la otra se encuentran en sitios distintos. Y de hecho, fíjense que ahora tengo esta cámara, que es una cámara física normal, y esta cámara que vamos a utilizar ahora, que tiene que ver con un modificador de corona. Entonces, ¿por qué son importantes las cámaras dentro de nuestra escena? Bueno, básicamente porque si revisamos esta información que existe acá, hay algo llamado tone mapping. Y ojo, tone mapping ya lo he mencionado varias veces. De hecho, si yo abro mi ventana anterior de renderizado, existe tone mapping, yo puedo desactivarlo y mi imagen se va a ver un poco extraña. O si yo busco dentro de la configuración de corona, van a darse cuenta que en cámara existe algo llamado tone mapping. Entonces, ¿qué es exactamente y para qué sirve? Bueno, cuando hablamos de tone mapping, quiere decir que nuestro render en particular está hecho de manera lineal. De hecho, por defecto nuestro render viene algo como esto. Voy a tratar de imitar los parámetros, es 1500 y 1. Así se debería ver mi render por defecto. Y ojo, si bien la iluminación que yo he creado sé que no es físicamente correcta, y de hecho en este caso no va a ser tan útil entender ahora mismo el valor de exposición, sé que puedo jugar con mi tone mapping para corregir esto. ¿Recuerdan cuando hicimos la escena de iluminación del cielo, donde todo se veía muy quemado? Es porque nuestros valores de tone mapping, al ser un render lineal, no estaban correctamente configurados. Voy a volver a como estábamos hace un segundo, voy a ir acá 4, vean, esto que está acá se ve muy quemado, y para eso es que entra el control de highlights. Quizás 3 me pueda servir, pero al controlar los highlights, el contraste de la imagen se ha ido muy abajo, así que la voy a subir un poco. Y está exactamente la misma escena que teníamos hace un segundo. Subirlo un poco más, mucho mejor esta zona. Entonces, ¿qué es lo divertido de trabajar con cámara? Bueno, si yo trabajo con un tone mapping, yo puedo cambiar a una vista en todo momento. O puedo seleccionar una cámara y se va a ver exactamente igual. Puedo saltar a la siguiente cámara y se va a ver bastante igual. ¿Dónde está el verdadero problema? Bueno, que dependiendo del proyecto puede ser que entre una cámara y la siguiente deban variar estos parámetros para poder tener el esquema de iluminación que yo estoy buscando. Entonces, si yo cambio a nuestra cámara 1, por ejemplo, que es donde tenemos, voy a seleccionar la cámara, que es donde tenemos nuestra información de tone mapping, yo puedo decir, oye, mira, sí, pero quizás acá, cuando estamos en esta cámara, este valor de 4 sea mucho. Funciona para las demás cámaras, pero no funciona para esta. Entonces yo puedo venir acá y hacer un override y decir, oye, mira, en lugar de 4 quiero que sea 3 el valor de exposición. Ahora, si yo cambio nuevamente a mi escena en general, vean que se ilumina un poco, básicamente porque ya él no está ocupando el valor de exposición de la cámara, que fue de 3, sino el valor de exposición de la escena, que es el de 4. Y de hecho, esto es muy útil porque yo ahora puedo decir, no, quizás es porque esta cámara que está acá la vamos a usar para una luz o para una iluminación nocturna, y puedo jugar con otros parámetros para obtener diferentes resultados. Eso es lo más interesante de esto. Y fíjense que ahora acá yo no puedo cambiar el tone mapping en esta vista en particular. De hecho, si yo cambio ahora sí, pero si voy nuevamente a la cámara ya no lo puedo cambiar. Pero es nuevamente por eso, porque hay un parámetro, acá está, que lo está modificando. Si bajo algo como 1 para hacerlo 0, voy a hacer así, para que sea mucho más notable, vean que se va actualizando acá, pero él no me permite cambiar nada más. Yo podría igual desde esos parámetros de la cámara ir jugando con otra información. Yo puedo decir, no, mira, quiero ahora no solamente modificar la exposición, sino también el resto de la información del tone mapping. Y puedo decir, quiero hacer acá un override, y vean que todo se bloquea, y puedo ir jugando con el resto de la información. No, es que la compresión de blancos quiero que sea quizás 3, por decir algo, y vean que va corrigiendo todo, pero ya no lo puedo hacer manualmente. Quiere decir, esa información está en la cámara. Esto es importantísimo de entender, porque en muchos casos mucha gente queda bloqueada con esto no está disponible. Entonces, si tienen ese inconveniente, pueden venir acá o no, o pueden buscar desde la escena
en cámara y pueden ver si acá tienen alguno de estos parámetros activos. De hecho, ya vamos a hablar de estos que están acá, pero son estos mismos que están aquí, solo que en otra posición. Si eso que está allí ha quedado claro, lo siguiente y más importante es entender cómo funciona exactamente el tema de, voy a seleccionar nuevamente mi cámara, voy a desactivar temporalmente estos dos parámetros de acá y quiero que entendamos ahora mismo cómo funciona el tema de saber si algo está bien iluminado o mal iluminado. Bueno, en particular esta escena no tiene tanta relevancia porque no tiene un esquema de iluminación real, simplemente un HDR que está iluminando la escena y ya. Pero si han trabajado con fotografía se habrán encontrado con el temible triángulo de exposición. ¿Qué es el triángulo de exposición? Básicamente está conformado por tres parámetros que tienen que ver con el ISO, el shutter speed y la apertura. Y todo eso que está allí, fíjense que acá nos genera nuestra exposición. Valores más bajos son valores más oscuros, valores más altos son valores más brillantes. Entonces, ¿qué es o cuáles son estos parámetros? Bueno, el ISO básicamente es la sensibilidad que tiene el lente de la cámara a la luz. Mientras el valor del ISO sea más bajo, vamos a obtener imágenes más limpias, con menos granulado. A medida que esto va subiendo, realmente va a empezar a verse una imagen con un poco más de ruido en general. Por suerte, como nosotros estamos trabajando en entornos digitales, este parámetro en particular no afecta en nada al render, lo cual siempre queda como un buen comodín cuando estamos trabajando. Y eso lo vamos a ver más adelante. El shutter speed es básicamente el valor, el tiempo que dura expuesto el sensor del lente. Básicamente, mientras más tiempo esté expuesto el sensor a la luz, está entrando más luz a la cámara y por lo cual nuestra luz va a ser mucho más brillante. Entonces, mientras más tiempo yo tenga abierto el sensor de la cámara, vean, voy a obtener luces más brillantes. Mientras las tenga abiertas por menos tiempo, van a obtener luces más, imágenes más oscuras. Y finalmente la apertura. La apertura no es ni más ni menos que qué tan abierto está el obturador de la cámara para enfocar en un área en particular o no. Entonces tenemos valores mientras más pequeños, el sensor, estará abierto más, lo cual me va a dar un efecto de profundidad un poco mayor, mientras sea más pequeño van a obtener un resultado un poco más real, es decir, no van a tener ese fondo desenfocado. La mejor manera de aplicar esto que está acá, o de entender qué es lo que sucede acá, porque ellos tres conforman la exposición, yo la conseguí acá. Básicamente acá les explica cómo utilizar los valores de exposición o cómo calcularlos. Realmente esta página está muy interesante porque incluso tiene una calculadora de valores de exposición, la cual es muy útil. Honestamente la he usado un par de veces y me parece bastante buena, sobre todo porque también es capaz de darme en el mundo real información de cómo convertir ciertas configuraciones que yo tengo hechas en mi cámara y me dice, oye, otra opción para hacer lo mismo y conseguir exactamente el mismo resultado es lo siguiente. Entonces vean que les voy a dejar estos enlaces que están acá, donde van a conseguir incluso cómo ir jugando con esto. Ahora, si lo ven acá está, apertura, shutter speed y el ISO, apertura del sensor del lente, el obturador de la cámara y el nivel de ruido. Y él me está diciendo cómo va subiendo y bajando en escaleras el tema de la exposición. Pero ojo, no se crean que esto es muy difícil. Lo mejor es lo que tiene esta página, que les estoy recomendando, que es un pequeño video de unos 10 minutos donde ven cada uno de los parámetros, si son fotógrafos, si les interesa iniciarse o simplemente por conocer cómo funciona esto más a profundidad, les recomiendo que lo vean. De igual forma les estoy dejando un enlace mucho más sencillo en español en este caso para que sepan cómo se carga. Si ninguna de estas tres opciones les agrada, mi favorita es esta. Básicamente, también les dejo el enlace a la página de Canon
tiene un pequeño ejercicio donde ellos nos explican los 3 valores nuevamente: apertura, shutter speed e ISO. La idea es tener una buena exposición, pero fíjense que para esta escena en particular, una buena exposición es por encima del 0, básicamente está en 1. Todo esto está configurado, va a dar 1. Si yo juego con cualquiera de estos parámetros, esto va a tener ciertos efectos. Por ejemplo, voy a empezar quizás con la apertura. La apertura básicamente me va a hacer tener más o menos campo de profundidad, que de hecho lo tenemos acá. Si yo subo la apertura, voy a tener menos depth of field, y de hecho puedo hacer acá una fotografía y él me dice: oye, está muy bien, todo ha quedado enfocado, pero como era muy pequeño el espacio del sensor de la cámara, pues está entrando muy poca luz. Entonces, bueno, quizás si yo quiero mantener que todo esté enfocado, capaz lo que necesitamos es jugar con el valor de la exposición de la cámara. Entonces voy a hacer que esté expuesto un poco más. Voy a tomar la fotografía y vean que ahora se ve expuesto, pero vean que esto que está acá, que es el aspa del avión, no se ve. Y eso se debe a que, lo podemos ver acá, es que el obturador ha estado abierto tanto tiempo que como se mueve, realmente pareciera que desaparece. Entonces, esta es realmente la gran dificultad cuando trabajamos. Esto es un muy buen ejercicio para iniciarse, porque cuando pasemos de vuelta al mundo digital, vamos a darnos cuenta que tenemos ciertas posibilidades de hacer otros trucos para obtener siempre el resultado que queremos. Sobre todo porque el parámetro más importante con el que contamos en el mundo digital, que a nosotros no nos afecta, tiene que ver con el ISO. Si yo subo acá el ISO, voy a subirlo a 25.600, que es muchísimo, y vean que acá hay ruido digital impreso en mi imagen. Yo ahora puedo jugar bajando nuevamente la velocidad de mi exposición, quizás un poco más lento, para que se vea el aspa cómo se va moviendo. Quizás esto ha sido muy lento, quizás algo aquí estaría bien. Y ahora si yo lo veo, puedo ver el aspa de mi avión, pero ven que tengo una cantidad de ruido gigantesca en mi imagen. Entonces, hay ciertos parámetros que influyen en nuestra vida, con los que nosotros no vamos a tener que lidiar. Voy a quitar un poco el ruido y voy a configurar acá lo que yo considero mi imagen, no voy a decir perfecta, pero bastante cercana. Quizás lo que no podría hacer. Lo que ocurre es que estoy subexponiendo la imagen un poco. Algo como esto, quizás un 5,6, aquí a mitad, media exposición. Vale, entonces yo lo que voy a hacer es bajar esto, que está acá. Muy bien, quizás. Perfecto. Ahora si yo hago esto y lo veo, fíjense que está muy bien iluminada. Tengo ruido, pero voy a tener que lidiar con alguno de los parámetros y tengo un efecto de profundidad muy marcado. Puedo decir, no, quiero que sea muy marcado el efecto de profundidad, por lo cual puedo bajar el ruido y vean cómo yo voy viendo todo eso acá en tiempo real. Mientras que a nosotros en 3D Max calcular todo eso simplemente nos tomó un solo parámetro. En el próximo video, señores, vamos a conversar entonces sobre cuál es la ubicación de estos parámetros dentro de mi cámara y cómo podemos hacer que nuestra imagen sea un poco más interesante. Espero que les sea de utilidad. Nos vemos en el próximo video.